Un tema que hoy ha marcado la jornada, sin duda alguna, y incluso se habla a través de redes sociales como tendencia, es la información a propósito del señor Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, por esta sentencia que se conoció a raíz de involucrarlo en el caso de corrupción de Lava Jato. Así que nosotros queremos conocer parte de las reacciones, la situación, cómo es que se genera en este contexto, porque a partir de ello también se han generado repercusiones en diversos países en la región y Bolivia no ha sido la excepción. El presidente Evo Morales ha brindado su solidaridad y considera que en todo caso eso es una cacería de brujas. Lula da Silva ya se ha mencionado, candidato presidencial para las elecciones 2018. De acuerdo a las encuestas, tiene mucha aceptación y se viene esta sentencia, pero que tiene todavía procesos. Queremos conocer más sobre el tema y por ello establecemos este contacto a través del Skype junto a Daniel Oiticica. Él es periodista para que nos pueda también dar a conocer este contexto, este panorama en Brasil. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Daniel, con esta información que lo decíamos, ha marcado la jornada en el ámbito internacional y bueno, queremos conocer cuál es la impresión, la lectura, el contexto también que se tiene en Brasil a partir de ello. Bueno, la sentencia fue una sorpresa para todos. Ocurre un día después de que el Senado brasileño aprobara por fin la famosa reforma laboral, que es una ley hecha a medida para los grandes empresarios y los sectores concentrados de la economía. Está condenado Lula en primera instancia, significa que puede recurrir de esa sentencia y lo va a hacer en libertad por decisión del propio juez. Mientras recurre a esa sentencia, tiene la total libertad de seguir su vida y su lucha y su campaña, como ya está en campaña para las próximas elecciones, que no sabemos si va a ser en 2018 o antes. Y lo más importante es que esa sentencia por sí sola no inviabiliza la candidatura de Lula a la presidencia, porque la ley, existe una ley en Brasil que define que políticos o personas que están condenadas por órganos colegiados, no por la decisión de un solo magistrado, no pueden competir. Entonces, en el caso de Lula, si se recurre a la sentencia y en la segunda instancia lo absuelven, seguirá con sus derechos políticos intactos y podrá seguir como presidente. La denuncia es bastante extraña, es rara, porque no hay ningún tipo de prueba concreta de que haya cometido el crimen por el que se le imputa el juez Sergio Moro. La denuncia tiene que ver con un departamento del cual Lula no es siquiera el dueño, no hay ningún documento que compruebe que Lula es el dueño de ese departamento, Lula o su fallecida mujer. Pero el juez, basado en declaraciones de las relaciones premiadas de empresarios y políticos enemigos de Lula y en lo que consideramos una total falta de prueba concreta, concluye que sí, que Lula es el dueño de ese departamento y fue beneficiado por obras de refacciones hechas por la constructora OAS, que en troca ganó contratos con la petrolera Petrobras. Pero si uno analiza la denuncia, que es muy extensa, pero los diarios ya se tomaron el trabajo de destacar las partes más importantes de esa denuncia, uno se da cuenta de que no hay nada, no hay ninguna prueba de nada. O sea, es como él cree, el juez está siempre creyendo que, con base a nada concreto, de que Lula es el dueño de ese departamento, que es una cobertura en la ciudad de Guarujá, que es una ciudad de la costa de São Paulo. Daniel, y la defensa, escuchábamos también por las mismas repercusiones en los medios de Lula, dice que la condena es más especulativa, que no ha tomado en cuenta también, que ha ignorado en todo caso las pruebas de inocencia en todo este proceso. Y esto, por un lado, nos gustaría que nos vayas comentando este aspecto, que se sabe, cuánto se conoce sobre este tema, y el otro, el relacionado a si esto toma fuerza y cuál es el impacto entre muchas de las personas en Brasil que siguen, porque por las encuestas decíamos Lula está arriba en intenciones de voto. Mira, el impacto de fondo en realidad es
un intento de sacar de los diarios, de los titulares de los diarios, el tema de la reforma laboral. Porque ayer a la noche se aprobó esa reforma laboral que es totalmente absurda. Si uno la lee, se da cuenta de la cantidad de derechos que los trabajadores brasileños están perdiendo con esa ley. Después, si quieren, le puedo decir 2 o 3 ejemplos. Y la aprobación de esa ley por sí sola, y si uno ve los diarios hoy en la mañana, las tapas de los diarios impresos, uno se da cuenta de que iba a generar realmente una masiva protesta en todo el país en contra de esa ley. Y lo que hace la sentencia del juez Mora es como poner agua a esa hoguera que por ahí podría ganar fuerza en los próximos días, porque uno se pone, hay muchos que lo defienden por defender, hay muchos que lo atacan por atacar, y hay muchos que se quedan así como un ciudadano común no puede estar seguro, tener la seguridad si un político o un expresidente es culpable de algo o no, más allá de la información que le llega siempre. Entonces está siempre como que esperando las noticias. Si se sale una condena en un proceso que es bastante complejo, no es que uno puede leer en 2 segundos en un diario o por internet para intentar entender, no, tiene que leer con mucha profundidad, las sentencias son muy complejas, tiene muchos puntos, tiene un lenguaje muy específico. Entonces, eso obviamente por sí solo, el titular Lula condenado a 9 años y medio de prisión, ya es de hecho un factor muy grave para poner a esa gente indecisa o que no sabe bien qué pensar respecto del expresidente Lula, ya como a la defensiva, ¿no? En realidad como si la corrupción invalidara los procesos políticos. Lo que hizo Lula en Brasil ya está en la historia. Uno puede mirar la historia y se da cuenta de cómo Lula hizo que creciera la clase media, que los indicadores de pobreza en Brasil bajaron, un montón de cosas que pudo hacer. Pero el tema de la corrupción que está de moda hoy en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica es una cosa que realmente impacta muy fuerte en la opinión popular y las clases medias y las clases bajas, que por ahí tienen menos acceso a información, también se ven muy fuertemente impactadas. Entonces, la tendencia es que sí puede generar un impacto en la opinión positiva de Lula, las intenciones de voto que pueda tener, pero para mí lo más grave es que esa decisión, que para mí no es casualidad, se haya tomado al día siguiente de la aprobación de esa reforma laboral que es devastadora para los derechos de los trabajadores en Brasil. Daniel, sobre esta reforma que recuerdo ya nos venías anticipando, ¿no? Ya decías cómo se va manejando esta situación también de los derechos, de la reforma laboral en Brasil. ¿Está apoyada por los mercados? ¿Cuál ha sido el contexto por las grandes, no sé, burguesías, si es el término adecuado para manejarlo en el contexto de Brasil? Y esto simplemente se espera la promulgación por parte del presidente Temer en este caso, sin que se haya socializado, sin que se conozca, sin que las personas, los involucrados, los mismos trabajadores puedan conocer por lo menos parte de esta reforma. Se hablaba incluso, por lo que veíamos, de la posibilidad de una jornada de 2 horas, 36 horas interrumpidas sin descanso, ya el vínculo también de beneficios que pueda tener. Si nos puedes dar una lectura al respecto, porque esto es algo que se está tapando, dices, con esta otra información, y así las personas pues no logran conocer en sí cuál es la reforma que propone el gobierno de Temer. Sí, la reforma ya está aprobada, o ahora depende nada más que la sanción, y de quién, ¿no? Depende la sanción del presidente Temer, es lo que tiene que firmar esa ley, y obviamente la va a firmar. Se votó en diputados, se aprobó, y ayer se aprobó en senadores por una diferencia considerada, si no me equivoco, de 56 votos a 21, algo así, como la mitad más el doble, digamos, de aprobación. Y es una reforma que beneficia a los empresarios, porque ella toma como base, si uno lee la ley en general, ella toma como base lo que se llama de libre negociación, como si la negociación entre trabajadores y empresarios tuvieran un equilibrio de fuerzas, ¿entiende? O sea, ¿cómo puede haber una libre negociación si de un lado están los dueños de las empresas y del otro están los trabajadores? Por supuesto que no hay una libre negociación, hay una libre presión, y eso está claro. Entonces hay en esa ley artículos como, por ejemplo, la jornada de 8 horas diarias de trabajo. La ley que está vigente hoy dice que de esas 8 horas los empleados, los trabajadores pueden tomar de 1 a 2 horas de descanso, están incluidos en esas 8 horas. Ahora, con la nueva ley, eso tiene que ser negociado entre los trabajadores y los empresarios.
Otra cosa muy importante de esa ley que es muy negativa para los trabajadores es el fin, y es polémico también, pero es el fin de la contribución sindical obligatoria. O sea, hasta hoy los trabajadores brasileños están obligados a contribuir a los sindicatos de cada categoría para que el sindicalismo no pierda fuerza. Ahora esa contribución es optativa, o sea, terrible, un golpe muy duro contra los sindicatos. Y otra que me parece que es muy grave porque afecta directamente a los trabajadores más pobres, a los que viven en lugares por ahí muchos de difícil acceso. ¿Cómo funcionaba con la ley que está vigente hoy? Los trabajadores que viven en lugares de difícil acceso, no sé bien cómo se determina eso, pero seguramente son los que viven a una distancia muy, muy grande de sus trabajos. El tiempo de viaje que tenían hasta su lugar de trabajo se contabilizaba en la jornada laboral. Entonces el tipo tenía una hora y media, 2 horas de viaje por día para llegar a su trabajo, y su trabajo era de 8, en realidad trabajaba 6, esas 2 horas entraban. Ahora no cuenta más. Si el ciudadano tiene que viajar 2 horas para llegar a su trabajo, esas 2 horas ya no cuentan como jornada laboral, o sea, que queda a cargo del trabajador. Entonces, solo por eso uno se da cuenta que no es una ley, no es una reforma laboral, es el fin de la ley laboral en Brasil, es el fin. Entonces, ¿cómo tapar eso? ¿Cómo permitir que a la sociedad le llegue esa información, a los trabajadores de las grandes ciudades y de las ciudades medianas y chicas, llegue esa información de que se aprobó esta ley, que los diarios no la pueden ocultar porque se aprobó y está ahí? ¿Cómo se la tapa? Bueno, condenemos a Lula a 9 años de prisión. Entonces ahora los diarios mañana, pasado, durante mucho tiempo van a hablar solo de eso, y la reforma laboral que va a ser sancionada, no sé, en 2, 3, 4 días por el presidente Michel Temer, pasa. Entonces esa es la discusión de fondo que se tiene que dar. La justicia se va a encargar de Lula y yo tengo mucha confianza de que en una segunda instancia esa denuncia contra Lula tiene otros procesos, tiene otros, está siendo investigado por otras cosas, no termina ahí. Esa denuncia para mí es la más floja de todas. Entonces, el debate de fondo no es esa denuncia, o no puede ser Lula ahora en ese debate de fondo. Tiene que ser lo que están haciendo, los cambios que están promoviendo con las leyes en Brasil por un presidente que no tiene ninguna legitimidad. Y se viene más, se viene la reforma de las jubilaciones también. Así que estamos bastante complicados. Daniel, el manejo mediático juega un rol importante y eso siempre lo decimos, ¿no? La guerra de corta generación, esta que hace que nos pongan el tema, qué es lo que se va a abordar y cuáles son los temas que sí no se los va a tratar o no se los va a conocer. Dentro de ello, ¿cómo están las clases trabajadoras? En cuanto al tema de la reforma laboral inicialmente, y luego te pregunto sobre ya el impacto político, pero me refiero a la reforma laboral en cuanto a estas leyes, en cuanto al conocimiento, en cuanto a una movilización y convocatoria que puedan tener, y ese rechazo, porque es evidente el rechazo al gobierno de Temer. Mira, por suerte hoy los sistemas informativos, no solo en Brasil y en otros países de la región, no solo acá en Brasil, pero en otros países de la región, también cambiaron mucho también, ¿no? Hoy no tenemos la realidad de los años 90, cuando teníamos los grandes diarios en papel y la gente era esclava de esa información. Yo, por suerte, los sistemas informativos por Internet, no solo las redes sociales, ¿no? Los diversos medios de comunicación que existen vía web, mejoran un poco el escenario, ¿no? Yo recién estaba mirando algunos, yo leo de todos los diarios, obviamente, estaba mirando los diarios más considerados alternativos, los diarios más progresistas y que tienden a apoyar más las medidas progresistas y de izquierda y eso. Y lo que veo y lo que siento, y creo que puede funcionar, es que ya hay en Internet en ese momento una gran convocatoria para sumar gente, sumar fuerza para salir a la calle a protestar contra esa reforma laboral absurda y también declarar su apoyo al expresidente Lula en función de que lo que se está denunciando no son pruebas de un crimen, no hay ninguna prueba, se está suponiendo algo que no tiene cómo comprobarlo. Entonces ya se nota desde las redes sociales esa intención muy fuerte de juntar al pueblo en alguna manifestación masiva, todavía no hay fecha puesta, pero eso a la existencia de esos medios alternativos facilita mucho la cuestión de que uno no se quede con su visión sesgada por los medios concentrados. Pero obviamente que los medios concentrados juegan su rol y siguen siendo muy monopólicos en Brasil. La TV Globo domina casi 70% del espectro audiovisual del país, más todos los diarios que tiene.
Entonces es un poder muy fuerte, pero la sociedad ha cambiado bastante en relación a eso. Internet juega un rol fundamental hoy y yo creo que es la gran esperanza del pueblo y de Brasil que por medio de Internet y de esos medios más chicos, considerados alternativos, pero que te traen una visión más clara y más concreta de lo que está pasando en realidad, pueda juntar a la gente para salir a las calles, porque de eso no hay salida. Hay dos cosas importantes. Uno es que solo la política nos va a sacar de eso, ¿no? El odio a la política nos sirve. Y eso también es lo que busca, ¿no? Con una condena a Lula así, porque el famoso que se vayan todos no sirve, no que se vayan todos, no se vayan todos. Solo la política nos puede salvar de ese problema. Y la opción de información, que la gente tenga acceso a otro tipo de información que no sea la de los medios monopólicos. Yo tengo mucha confianza que de ahí va a salir una luz para este momento terrible que estamos viviendo. Daniel, estamos con las redes sociales, con las preguntas, también con el programa, ¿no? Con Aviala, con el último ron, que es el nombre del programa. Hay personas que nos escriben. Y mira, más o menos como para que tengas una lectura de la preocupación, de lo que ha generado acá en Bolivia también, son estas consultas. Esta imputación hacia Lula puede ser más un medio de tratar de bajarlo de las encuestas. Es probable que esta condena haya sido adelantada por un contrincante de Lula en las próximas elecciones. ¿Cuál es el impacto que ha generado en la sociedad? Viendo toda esta situación, este fallo puede ayudar a mejorar la imagen de Lula si sale libre en segunda instancia. Y bueno, ese es el impacto que se tiene también pues acá en Bolivia y son las como que consultas. Nos gustaría un comentario tuyo sobre este tema como también para dar respuesta a quienes nos están siguiendo y te siguen a ti a través de esta entrevista. Mira, es muy difícil establecer un pronóstico de un hecho tan trascendente y tan fuerte como ese, si tenemos en cuenta también el contexto que vivimos nosotros aquí en Brasil. Todos los días tenemos cosas pasando. En ese momento está el presidente acorralado por una investigación que ahora está en manos de sus pares en el Congreso para saber qué hacemos con ese presidente. Y ya el político, que es el que casos Temer sea sacado del poder por las denuncias que tiene encima, el que lo sigue, también ya hay informaciones de que está nombrado en un montón de denuncias de los delatores de las delaciones premiadas, pero ya está trabajando para asumir el poder ahí. ¿Qué va a pasar si sale Temer y si entra Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara, que sería el sucesor, digamos, hasta que se convoquen elecciones, que no sabemos si es directa o indirecta? O sea, el nivel de incerteza sobre el futuro es tan grande que es muy difícil arriesgar un pronóstico. Yo tiendo a pensar que a Lula le va a costar mucho en términos judiciales, porque no tiene otras investigaciones en curso, por ahí pueden ser un poco más complicadas, y con eso no estoy diciendo que Lula es culpable o inocente, no sé, no tengo idea. Por lo que vi hasta ahora, no hay nada, como no hay nada contra Dilma, que la sacaron del poder así, de la noche al día, y de todas las denuncias que hay, de todo lo que salió también después con las otras escuchas que involucran a Temer, a Dilma no pasó nada. O sea, era la única honesta y que ahora no está. Entonces, prever y hacer un pronóstico sobre qué va a pasar es muy difícil. Lo que sí sé es que necesitamos que los tiempos se aceleren, necesitamos tener a un presidente legítimo, necesitamos que se aclaren un montón de cosas y necesitamos a la gente en la calle para luchar por los derechos, por nuestros derechos, porque nos están robando los derechos. Como trabajador me siento totalmente estafado por la ley laboral, por la nueva ley laboral, y por ahora es lo que hay. O sea, estamos viviendo muy el día a día, el presente, el ahora. Daniel, estamos también con Sandra Elías en Santa Cruz, ella está muy atenta a la entrevista, también tiene consultas, así que vamos a ir con Sandra. Adelante, Danilo Chisica desde Brasil. Sandra. Muchísimas gracias, Gabriela. Daniel, un gusto poder saludarte desde Santa Cruz también. Y bueno, me gustaría que nos hables un poco de la situación en general de la gente, es decir, la población en Brasil, no solamente con respecto a lo que está pasando en este momento con Lula da Silva y también con lo que hablábamos anteriormente que tiene que ver esta reforma laboral. En general, estamos hace algunos días o hace algunas semanas se hablaba de esta demanda, ¿no es cierto?, que también tiene el propio presidente Michel Temer. Ahora esta condena que tiene Lula da Silva. Es decir, estamos hablando por un lado de un expresidente y por otro lado del presidente en este
este momento de Brasil que están teniendo situaciones similares desde algún punto de vista. ¿Qué tipo de inestabilidad genera esto dentro de la propia población, tanto de los seguidores de Lula da Silva como de los de Michel Temer? La gente está muy confundida, ¿no? Yo también suelo decir que el brasileño no es muy de salir a las calles, no tiene esa vibra de algunos pueblos de Latinoamérica, como el argentino, por ejemplo, de que sale a la calle por cualquier motivo, por cualquier cosa, porque hubo ya enfrentamientos entre los que apoyan a Lula, los que son en contra de Lula, la derecha más conservadora, pero es para que el brasileño salga a la calle con fuerza, es necesario que ocurra algo muy fuerte. Entonces, en ese momento, en términos de ánimos y de intención de confrontarse o de salir, o que eso pueda generar inestabilidad en las calles, yo no lo veo, pero la gente está muy confundida, está como no sabe mucho, no sabe bien qué cosa creer. Ustedes hablaron de Temer y de Lula, pero también tenemos que decir de lo que pasó con Aécio Neves. Aécio Neves, que fue el candidato que estuvo con Dilma, que perdió con Dilma por una diferencia muy pequeña en las elecciones de 2014, que desde el primer día que ganó Dilma por la pequeña diferencia, desde el primer día estuvo intentando inviabilizar o deslegitimar la victoria de Dilma en las urnas. Desde el primer día, ese señor que representa la oposición de la centro-derecha brasileña se lo vio también afectado por grabaciones que lo involucraban en una grabación con el empresario interlocutor de Temer, en la grabación conocida de Temer. También hay una grabación de ese mismo empresario con Aécio Neves, en que Aécio Neves, en la grabación, le pide 2 millones de reales como una ayuda que necesitaba para contratar abogados para transitar los juicios que se le veía encima. En esa grabación se comprobó que está charlando con ese empresario que le pide plata. Lo que pasó en primer momento fue que es senador a eso, ¿no? Lo sacaron del Senado, la justicia tomó la decisión de alejarlo del Senado, y hace unas 2 semanas uno de los ministros de la Corte Suprema de Brasil, que es un amigo de Aécio, lo devolvió al Senado. Dijo que no, por ahora no hay nada para condenar a Aécio, y determinó que Aécio tenga de vuelta sus derechos políticos, y Aécio volvió al Senado. Eso no hace ni 2 semanas. La decisión de un juez, ¿no? Está bien, un juez de la Suprema Corte, pero bueno, de hecho un juez. Y hoy el juez Moro, que es un juez de primera instancia, dicta una sentencia en contra de Lula, cuando no hay ninguna prueba concreta de nada. Entonces la población está muy confundida, pero también está el tema de que hoy en día, lo que llamamos la era de la posverdad, uno se queda muy encerrado en su propio pensamiento, ¿no? Entonces eso también hace con que sea muy difícil convencer un anti-Lula de que, bueno, lee la denuncia, no hay nada, no lo vas a convencer. O un pro-Lula de que, bueno, pero acá puede ser algo, mira, eso es medio raro, porque no lo va a convencer. Un pro-Aécio, aunque haya escuchado a Aécio hablando, pidiendo plata a un empresario, una grabación que se volvió pública, por ahí no los va a convencer. Ah, esa grabación no existe, esa grabación es armada. Entonces, hoy las personas, eso pasa en todos los países, las personas están muy encerradas en sus globos de pensamiento, y las redes sociales también contribuyen a eso. Y es muy difícil que cambien de opinión, más allá de que estén delante de la verdad, porque la verdad, los hechos existen. Entonces, eso también es un tema que toca muy hondo en Brasil, y que también hace que haya 2 lados, ¿no? Pero no veo por ahora algo que pueda llegar a la calle como confrontaciones y cosas muy graves como están ocurriendo en otros lugares. Por ahora no, pero como dije, estamos viviendo el presente, no sabemos qué va a pasar mañana, y la gente está atenta. Si sale a la calle, sale. Lo que pasa es la intensidad y quiénes se enfrentan en la calle, ¿no? Daniel, si me permites una consulta más, ¿qué se viene adelante los siguientes días? ¿Qué se espera? Bueno, por el impacto de Lula, sus abogados hacían una apelación, hay un proceso en las siguientes instancias, en el Tribunal Federal, tenemos entendido, y bueno, esto podría tomar 1 año y medio más, pero ¿qué se viene? ¿Es un escenario de incertidumbre en Brasil? Bueno, el tema del momento es el juzgamiento legislativo que está sufriendo Temer ahora. Por esos días debe salir una sentencia de que la denuncia sea aprobada por una comisión de ética, y de ahí pase al Congreso, que ahí sí tiene un plazo de 5 sesiones más o menos en el Congreso
para votar para aprobar, para considerar válida esa denuncia o no. Si la considera válida, Temer tiene que alejarse del poder. En ese caso, según la Constitución, asumiría a Rodrigo Maia, que es un político afín a Temer, y Rodrigo Maia tendría, según la Constitución, 30 días para convocar elecciones indirectas. O sea, ¿qué son las elecciones indirectas? Se postulan candidatos y la decisión la hace el mismo Congreso. Entonces, hoy la atención, más allá de la denuncia de Lula, porque la segunda instancia va a tardar, más allá de la denuncia de Lula, hoy las atenciones están volcadas todas hacia ese proceso de Temer, que puede que en menos de un mes esté alejado de la presidencia y que la presidencia esté en manos de Rodrigo Maia y que Rodrigo Maia tenga que convocar elecciones indirectas. Lo que no se sabe es si realmente llega Rodrigo Maia, si la gente en la calle va a tener fuerza suficiente para exigir, porque ahí sí es caso de exigir, que las elecciones sean directas, porque después de todo lo que pasamos, tener que convivir con un presidente elegido indirectamente por un Congreso que está a mitad de sus miembros sospechados de corrupción, tener un presidente elegido por ese tipo de Congreso hasta el fines de 2018, o sea, el nuevo presidente asumiría en 1 de enero de 2019. Es mucho tiempo para una ilegitimidad tan grande. Entonces, lo que se espera es que lo saquen a Temer y que la gente en las calles se exija un cambio en la Constitución para que las elecciones que sean convocadas en 30 días sean elecciones directas. Y en ese caso puede entrar Lula, ¿eh? Ojo, que puede entrar Lula, porque va a estar todavía en esa fase del proceso, que no va a estar firme la sentencia, y él puede competir. Y como las encuestas hoy, todos los escenarios que se hacen y que se difunden las encuestas, en todos los escenarios gana Lula. Daniel, gracias por este contacto, por esta lectura también desde Brasil, y bueno, vamos a estar más adelante a través también de la tecnología que nos permite poder estar en el momento, pues y también la impresión también de lo que sucede en esta región de América del Sur. Gracias, Daniel, por el contacto. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.